Amigos, prepárense para adentrarse en una vida que parece escrita por el destino, una mezcla explosiva de pasión, arte, caídas, genialidad y un rumor que aún hoy incendia los comentarios, ese supuesto acercamiento con Shakira que nadie ha logrado desmentir del todo. Esta vez vamos a recorrer la trayectoria de un creador que transformó el sonido de una generación, un visionario que convirtió a Soda Stereo en un fenómeno cultural y que buscaba siempre que cada nota fuera capaz de estremecer. Gustavo Cerati, aquel chico al que le prestaban instrumentos porque no tenía los propios, terminó consagrándose como un ícono capaz de detener multitudes. Su vida sentimental estuvo marcada por mujeres que dejaron huellas profundas, desde romances discretos hasta uno que desató controversias al final de sus días, y su intensidad fuera del escenario lo arrastró entre madrugadas turbulentas, excesos que cobraron factura y silencios que nadie supo interpretar a tiempo. Todo desembocó en aquella noche en Venezuela, cuando el mundo lo vio brillar sin imaginar que sería su última presentación consciente. Y como si su historia no fuera ya suficiente, aparece esa conexión creativa con Shakira, tan potente y cercana que todavía alimenta sospechas sobre lo que realmente pasó entre ellos. Lo que están por ver no es una simple biografía, es el retrato de un hombre que vivió como si el reloj no existiera, que amó sin límites, que sufrió en secreto y que dejó una herencia que sigue latiendo en millones. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, porque lo que viene va a dejarles la piel de gallina. Si creías que conocías cada capítulo de la vida sentimental de Cerati, te advierto que esta parte del relato está llena de giros inesperados, romances que dejaron cicatrices y mujeres que no solo lo acompañaron, sino que moldearon su sensibilidad artística. Gustavo siempre gravitó hacia figuras femeninas con presencia, talento y personalidad arrolladora, y cada una de ellas dejó una marca distinta en su historia. Su primera gran compañera fue la chilena Cecilia Amenábar, una mujer con una energía luminosa que lo acompañó en el nacimiento de su proyecto solista y en la construcción de una familia que él siempre consideró uno de sus logros más íntimos. Aquellos años estuvieron bañados de creatividad, viajes y una conexión profunda que inspiró uno de sus discos más emblemáticos. Cuando esa etapa llegó a su fin, apareció Débora del Corral, cuyo vínculo con él nació envuelto en comentarios incómodos por su pasado con un amigo cercano. Aún así, ambos hicieron oídos sordos al ruido y construyeron una relación en la que la música se convirtió en puente y refugio. Ella creció artísticamente a su lado, lo acompañó en rutas interminables y, pese a que su romance terminó, mantuvo hacia él un cariño que quedó demostrado públicamente cuando compartió un mensaje conmovedor tras su partida. Más adelante, Cerati volvió a llamar la atención de la prensa al dejarse ver con la actriz Leonora Balcarce, un idilio corto pero vibrante que iluminó titulares y veranos en la costa argentina. Aunque su historia juntos no duró mucho, Leonora siguió conectada de alguna forma al universo del músico y, tiempo después de su accidente, participó en proyectos en los que coincidió con su madre, demostrando que aquel lazo no se desvaneció del todo. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó convirtiéndose en una historia vertiginosa. Apenas cruzaron miradas, la conexión fue tan inmediata que ella sintió que su vida acababa de dar un giro irreversible, y sin dudarlo dejó todo atrás para instalarse junto a él. Cerati, fascinado por esa energía que lo acompañaba con naturalidad, decidió llevarla a cada escenario, convirtiéndola en parte de su rutina, de sus viajes, de ese torbellino que era la gira Fuerza Natural. Pero aquella etapa luminosa se quebró de manera abrupta cuando una llamada urgente la sacudió en plena madrugada. En un relato cargado de angustia, ella ha contado cómo atravesó estaciones, aeropuertos y fronteras con la desesperación de llegar a tiempo. Y lo logró, consiguió verlo consciente por última vez, compartió un momento que para ella fue una despedida silenciosa. Desde entonces, siempre ha afirmado que ese día marcó el verdadero final. Mientras para el mundo la muerte del artista se registró oficialmente 4 años más tarde, para ella la historia quedó congelada en aquel instante, junto con todos los planes que habían trazado, una boda exótica, una vida nueva lejos de Argentina y un futuro que nunca llegó a concretarse. A pesar del dolor que la dejó paralizada durante meses, con los años reconstruyó su camino, se formó como actriz, trabajó en el extranjero y logró abrirse un espacio propio en la televisión. Sin embargo, cuando habla de Gustavo, su voz todavía se quiebra, porque más allá de la brevedad del romance, esa relación fue un antes y un después en su vida. Y así, sin advertencias, aquel concierto en Caracas que debía ser una celebración se transformó en el cierre inesperado de la última etapa creativa del ícono del rock latino. Gustavo había llegado a Caracas agotado por el ritmo frenético de la gira, arrastrando noches cortas, vuelos encadenados y la presión constante de un público que lo quería ver siempre encendido, así generando un ambiente que mezclaba emoción y nervios. Ese encuentro, que parecía rutinario dentro de la agenda del día, terminaría siendo el último en el que se lo vería tan relajado. Luego pasó al escenario para ajustar detalles técnicos y fue en ese momento cuando dejó escapar un comentario aparentemente insignificante. Reconoció sentirse algo débil, con un malestar que él mismo minimizó. Nadie le dio demasiada importancia, todos pensaron que era simplemente el cansancio de la gira. Con el tiempo, esa frase se convertiría en un eco inquietante, casi premonitorio,
de lo que estaba por suceder. La presentación comenzó con una energía desbordante, tan intensa que muchos fans aún la recuerdan como una de las noches más poderosas de su carrera en ese país. El ambiente era casi cinematográfico, montañas oscuras rodeando el campus, una brisa fría que atravesaba el valle y un público que reaccionaba a cada gesto del músico como si fuera una señal divina. Cerati parecía en plenitud, lanzando chistes, improvisando comentarios irreverentes y conectando con la multitud como solo él sabía hacerlo. La actuación fue larga, vibrante y celebrada por todos, un final perfecto para una gira que lo había llevado por medio continente. Ya detrás del escenario, se mezcló con sus músicos, compartió anécdotas, rió con el equipo y posó para fotos que pretendían inmortalizar el cierre de una etapa gloriosa. Sin embargo, el cansancio lo estaba alcanzando. Minutos después decidió apartarse, buscando un momento de silencio, y allí el cuerpo le dio una señal devastadora. De un instante al otro, perdió movilidad, y quienes entraron a asistirlo comprendieron que algo grave estaba ocurriendo. La tensión se apoderó del lugar mientras pedían ayuda médica, y aunque él todavía reaccionaba, la mirada de los técnicos denotaba una preocupación profunda. Fue llevado de urgencia a un centro de salud que, para colmo de males, estaba afectado por un corte eléctrico, lo que dificultó aún más la situación. A pesar de eso, los médicos lograron estabilizarlo, pero el panorama era crítico. Cuando volvió a abrir los ojos al día siguiente, estaba desorientado, sin control de medio cuerpo y atrapado en un silencio forzado que contrastaba violentamente con el artista explosivo de la noche anterior. Cada intento de moverse era un recordatorio cruel de que algo irreparable había comenzado. La inflamación cerebral avanzó rápidamente, lo que obligó a preparar una intervención urgente. Su familia viajó a toda prisa, mientras en cuestión de horas la noticia corría por toda la región, dejando Latinoamérica entera suspendida entre la esperanza y el miedo ante la fragilidad de uno de sus íconos más queridos. Cuando la noticia del colapso de Cerati comenzó a propagarse, una especie de sombra cayó sobre el universo musical. Para muchos fue como si el pulso del rock latino hubiera perdido una de sus notas esenciales. Entre los recuerdos más impactantes que dejó aquella última presentación, William Padrón relató una imagen que con el tiempo adquirió un aire casi profético, Gustavo contemplando el paisaje que rodeaba el recinto, absorto, como si ese escenario natural le ofreciera una tregua emocional imposible de encontrar en otro lugar. Nadie imaginó que aquella escena quedaría grabada como un presagio. A partir del incidente, la vida de Chloé Bello se transformó en una pesadilla pública. La presión mediática la empujó a abandonar Venezuela de inmediato, y en los años siguientes vivió saltando de país en país, intentando escapar de titulares que la señalaban sin fundamento y la reducían a un personaje en una historia que ella, en realidad, apenas estaba aprendiendo a procesar. Su juventud se consumió entre aeropuertos, trabajos temporales y una carrera interrumpida por el dolor y el escrutinio. Pese al poco tiempo que compartió con el músico, la opinión pública la arrastró como si hubiera sido responsable de un destino que nadie podía controlar. Cuando Cerati finalmente murió, la hostilidad volvió a caer sobre ella, amplificando su tristeza y dejándola sin espacio para llorarlo en silencio. Años más tarde, con más madurez y distancia, confesó que decidió resignificar todo aquel caos, aferrándose a la idea de que Gustavo se convirtió en una especie de presencia protectora, un faro emocional que la acompañó mientras retomaba su vida y su carrera en Argentina. A pesar de que decidió volver a Argentina para reconstruirse, reconoce que la ciudad le pesa, cada calle, cada café, cada esquina le devuelve un eco del pasado que nunca pudo despedir en calma. Siente que la intimidad de su duelo le fue arrancada y que lo único que buscaba, un poco de equilibrio emocional, le fue negado justo cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, en torno a Cerati siempre flotó la idea de una vida vivida al límite, con jornadas que se extendían entre escenarios, humo, copas y una intensidad que pocos podían seguir. Quienes estuvieron cerca recuerdan que su ritmo era tan frenético como adictivo, una sucesión de impulsos y excesos que, con el tiempo, comenzaron a hacer estragos en un cuerpo que ya había dado señales de alarma años antes. También circuló la versión de que ciertas sustancias vinculadas a su nueva relación habrían contribuido a agravar su cuadro, algo especialmente delicado considerando que arrastraba antecedentes vasculares serios desde mediados de los 2000. Aunque públicamente insistió en que había dejado atrás viejos hábitos y que el susto de su trombosis lo había obligado a replantearse todo, lo cierto es que las exigencias de la gira y su fragilidad física terminaron chocando de la peor manera. Aquella noche en Caracas no solo marcó el final de un tour que lo ilusionaba profundamente, sino también el punto en el que su organismo decidió poner un límite definitivo. Consciente de que la madurez trae advertencias que ya no pueden ignorarse, él mismo comentó alguna vez que el cuerpo habla de formas que no siempre se quieren escuchar, y que después de cierta edad cada síntoma es un mensaje urgente que demanda un cambio que, lamentablemente, llegó demasiado tarde. Para él, asumir esos cambios era casi un acto de rebeldía interna, una manera de demostrar que aún podía tomar las riendas de su vida pese a las señales que su cuerpo le venía enviando desde hacía años. Entendía que adaptarse no significaba rendirse,
sino reinterpretar sus propios límites y buscar una forma de avanzar sin ignorar los riesgos. Pero ese intento de reencontrarse consigo mismo convivía con una historia personal marcada por una sensibilidad artística desbordante desde la infancia. En su barrio de Barracas, aquel niño inquieto que pasaba tardes enteras imaginando universos imposibles encontró en una guitarra su primer vehículo hacia otra dimensión. Ese instrumento, que llegó a sus manos casi por azar, se convirtió en el centro de su mundo y en la chispa que encendería un camino que nadie en su entorno podía prever. Antes de cumplir la adolescencia ya exploraba escenarios improvisados, absorbiendo influencias de ídolos del rock anglosajón y moldeando su identidad musical. Más tarde, durante sus estudios universitarios, el azar volvió a intervenir cuando se cruzó con Zeta Bosio, con quien comenzó a componer, soñar y buscar un sonido propio. Poco después, la entrada de Charly Alberti completó un triángulo creativo que transformaría definitivamente el panorama musical latinoamericano. Así nació Soda Stereo, no como un proyecto calculado, sino como la explosión natural de tres jóvenes obsesionados con empujar los límites de lo posible. Desde entonces, su vida se convirtió en una montaña rusa de intensidad, éxitos, excesos, romances y momentos que rozaban la tragedia. Y aunque el tiempo haya corrido, su presencia sigue latiendo en cada riff, en cada coro que generaciones enteras siguen cantando, porque Cerati no solo hizo música, construyó un puente emocional que permanece vivo mucho después de su partida. Entre la multitud alguien deja escapar un «gracias totales», como si fuera un conjuro que mantiene viva su memoria. Para cuando Cerati llegó a la mayoría de edad, ya respiraba música a cada instante, devoraba discos que su padre traía de distintos países y desarmaba cada riff de sus héroes del rock para aprenderlos nota por nota, ralentizando viejos vinilos hasta entender sus secretos. Esa pulsión creativa venía acompañada de una herencia familiar marcada por decisiones valientes. Su abuelo había abandonado Europa siendo apenas un muchacho para empezar desde cero en Buenos Aires, y ese impulso de ir más allá parece haber quedado tatuado en la sangre de Gustavo. Con poco más de 20 años levantó, junto a dos compañeros que compartían definiendo etapas enteras de su vida. Incluso la estética que caracterizó a Soda Stereo nació de un instante fortuito, cuando una pareja suya de entonces, atrevida, disruptiva y con un estilo marcado por la movida punk, les propuso un look que terminó por convertirse en un sello visual inconfundible. Cada paso que dio, desde ese primer acorde hasta convertirse en un ícono continental, fue fruto de la misma mezcla de sensibilidad, búsqueda y riesgo que lo acompañó siempre. Aquel sello visual y sonoro que construyó con su banda terminó convirtiéndose en un fenómeno continental, conciertos que parecían montajes teatrales, una obsesión por pulir cada mínimo gesto y jornadas de ensayo que podían extenderse hasta el amanecer. Cerati era conocido por su disciplina casi monástica dentro del estudio, pero detrás de esa imagen de maestro absoluto convivía un hombre que, en privado, se exigía hasta el agotamiento. Después de cada show revisaba grabaciones hechas por los propios asistentes, analizando cada movimiento con una dureza que sorprendía a quienes lo conocían de cerca, dudaba de su voz, de sus frases, incluso de sus propias composiciones. Por eso buscaba opiniones de confianza, intentando que nada quedara librado al azar. En medio de esa búsqueda perfeccionista surgió una historia que aún hoy levanta curiosidad, el vínculo especial que mantuvo con Shakira. Todo comenzó cuando la banda visitó Colombia a mediados de los 90 y él coincidió con una joven artista que ya mostraba un talento desbordante. Se dice que compartieron una conversación larguísima frente al mar, una de esas charlas que marcan un antes y un después. A partir de ese momento nació una cercanía profesional que con los años tomó fuerza y se convirtió en una colaboración que dejó huellas profundas en ambos. Cuando trabajaron juntos en varios proyectos a mediados de los 2000, la química creativa fue inmediata, su guitarra se integró a la voz de ella de una manera que parecía natural, casi inevitable. Cerati llegó a admitir que trabajar con la colombiana lo conectó con una faceta distinta de sí mismo, una forma nueva de componer y sentir la música. También compartieron escenarios en eventos internacionales, donde Shakira lo presentó ante el público con una admiración evidente, alimentando aún más las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. En una de aquellas presentaciones multitudinarias, Shakira lo introdujo ante el público con un cariño que no dejó indiferente a nadie, subrayando la admiración que sentía por él y dejando claro que su conexión iba mucho más allá de una colaboración puntual. Esa afinidad tan natural entre ambos alimentó titulares durante años, sobre todo cuando Gustavo volvió a trabajar junto a ella en nuevos proyectos donde su sonido quedó plasmado de manera inconfundible. La cercanía creativa, la manera en que se entendían sin necesidad de demasiadas palabras y el magnetismo que irradiaban cada vez que compartían escenario dieron lugar a rumores que jamás fueron confirmados, pero tampoco desmentidos con contundencia. Sea cual fuera la verdad, nadie puede negar que Cerati vivió intensamente, nació en un entorno humilde, soñó con romper barreras y terminó convertido en referente continental. A lo largo de su trayectoria acumuló pasiones, desafíos personales, obsesiones musicales y relaciones que marcaron distintas etapas de su vida. Fue un artista que supo reinventarse una y otra vez,
que encontró refugio en su guitarra y que volcó en sus canciones todo lo que no decía en voz alta. Su recorrido abarca desde el furor masivo de Soda Stereo hasta su evolución en solitario, pasando por romances que lo sacudieron y colaboraciones que dejaron huella, como la que compartió con la cantante colombiana. Y aunque su destino se interrumpió abruptamente en un escenario venezolano, la estela de su obra sigue iluminando a quienes lo escuchan hoy. Porque la muerte detiene un cuerpo, pero no la trascendencia. Su música continúa viajando, contando lo que él ya no puede y recordándonos que algunos creadores alcanzan la inmortalidad a través de lo que dejan grabado en el alma de la gente. Ahora la inquietud queda sobre la mesa: ¿qué pesó más en su legado, las canciones que definieron generaciones o la vida apasionada que vivió sin pedir permiso? Los leo abajo, y no olviden apoyar el canal para seguir revelando historias que rara vez se cuentan.